Clase de matemáticas, espacio muestral de una encuesta. Vamos a trabajar la encuesta que recopilaron en la planilla. Comienzo con la primera pregunta. Voy a entrar al programa Microsoft Excel. Escriben en el buscador Excel, que es este, y les abre este programa. Si los menús están desactivados, el profesor les activa el programa. Vamos a colocar la primera pregunta. Pero la pregunta 1 tiene varias opciones. Entonces dejo el espacio para la pregunta y me coloco aquí entre la A y la B y dejo pulsado y arrastro. Este es el espacio para la pregunta. Como la pregunta tiene varias opciones, las voy a colocar aquí. La primera opción es fútbol. Segunda, baloncesto. Si se me pasa la pregunta a la otra columna, le doy doble clic entre las dos columnas o estiro. Lo mejor es doble clic y queda automáticamente el ensanche. Arte, música, patinaje, lectura, ciencia, tecnología, otra. Como se me amplió más la pantalla, voy aquí a la parte inferior derecha y coloco menos para contraer, dando un clic. Aquí doy doble clic y activo el ancho automático. Aquí voy a colocar total. Bueno, ahora dejo pulsado el mouse con esta cruz blanca. Lo llevo hasta el final de total y bajo uno. Bajo una fila. Y en esta herramienta que está en inicio, ensancho la lista y doy clic aquí a todos los bordes. Ahora hago lo mismo con la cruz blanca, selecciono solo los títulos y le doy, aquí le doy centrado y aquí le doy negrita. Ahora sí voy a colocar la pregunta. ¿Cuál es la actividad extracurricular favorita? Abro signo de pregunta, tilde en la A, cierro preguntas, enter. Todo elemento que se entra en una celda se entra con enter. Me coloco aquí entre la A y la B y doy doble clic y ensancho automáticamente. Ahora me voy a la tabla que llené y me dice en la primera pregunta. Busco toda la primera columna que dice la segunda columna mejor, que dice actividad extracurricular. Entonces cuento. Tengo en fútbol o en micro, tengo 1, 2, 3. Entonces coloco el número 3. Baloncesto, estoy buscando la primera columna, después del número de estudiantes. Voleibol. Ese está en otro porque no tengo voleibol, entonces coloco 1 en otro. Micro. Y aquí hay otra que no se entiende bien, entonces quiere decir que tengo 2 en otras. Y tengo micro, aquí acabo de ver que tengo otra de micro, o sea 4. Escribo encima el nuevo número. Y estas me quedaron en 0. Ahora cuento 4,
y 2, 6. Aquí el total son 6. Puedo seleccionar toda la fila y dar centrado aquí. De esa forma hago las demás preguntas. Voy a guardar la encuesta. Me voy al menú archivo. La hoja que estoy haciendo la voy a guardar. Le doy guardar y le doy examinar. Luego en documentos doy un clic y aquí coloco mi nombre. Como este es mi trabajo y el grupo mío se llama, por ejemplo, Los Mejores. Estoy guardando en mis documentos un archivo de Excel que se llama Los Mejores. Le doy guardar. Esto lo aseguro por si se me pierde el archivo, se me va la energía. A partir de ahora, solo archivo y le da guardar cada que quiera guardar los cambios o los nuevos datos que va entrando. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene 3 opciones. Una vez, 2 veces, 3 o más veces, ninguna vez. ¿Cuántas veces a la semana practica actividades extracurriculares? Aquí les voy a enseñar otro truco. Como no me cabe, no quiero agrandar más esta columna, entonces voy a terminar hasta aquí y voy a pulsar la tecla, una tecla control tabuladora o al tabulador, vamos a ver, o al enter. Enseguida les digo cuál es en el momento en que lo haga. Aquí voy. ¿Cuántas veces a la semana participas en? Como ya se me acaba el espacio, no me cabe otra pregunta. Pulso la tecla Alt del lado izquierdo y pulso Enter. Y bajo un renglón. Y continúo escribiendo. Participas en actividades extracurriculares. Cierro preguntas y ahí sí pulso Enter solamente. Con Alt Enter corta el renglón y con Enter termina. Bueno, aquí cometí un error. Como esta pregunta va es aquí abajito, entonces coloco el mouse aquí en toda la línea, aparece una crucecita y lo arrastro una posición hacia abajo. Ahora sí, coloco aquí. Bueno, si quiero coloco otra posición hacia abajo mejor y así dejo un espacio arriba. Ahora aquí voy a colocar las opciones. Una vez, 2 veces, 3 o más veces. 3 o más. 3 o más veces. Y aquí ninguna. Aquí puedo ampliar un poquito. Ahora vamos a colocar con esta crucecita, arrastro, coloco los bordes, coloco centrado y negrita. Aquí arrastro y coloco los bordes también. Voy a mirar en la segunda pregunta, frecuencia con que hace deporte. Entonces dice, todos los días. Todos los días no es una opción. Bueno, es 3 o más veces a la semana. Entonces aquí tengo todos los días. Aquí tengo una de 3. Entonces tengo 2 opciones aquí. Coloco el 2. Ninguna, no tengo nada, entonces pongo 0. En 2 tengo 3 veces, entonces coloco 3 personas que me contestaron. Y aquí, en una vez, tengo 0. 3 y 2, 5. 1, 2, 3. Ah, bueno, tengo aquí otra aquí, 4 personas. Entonces me da 6. El total aquí fueron 6. Doy un clic y coloco los bordes. Voy a seleccionar todo esto y le doy centrado. Clic aquí y le doy centrado. Ahí tengo la segunda pregunta. Ahora va otra instrucción. Como
estos dos renglones pertenecen a la misma pregunta, arrastro con la cruz blanca los dos y le doy aquí combinar. Y luego le doy los bordes. Repito el proceso aquí. Selecciono las dos celdas, le doy combinar y pongo el borde. Guardo con este disquito y hacemos la tercera pregunta. La tercera pregunta solo tiene tres opciones. Entonces dejo un renglón, dejo otro renglón para sí, no, sí, no, ninguna, no sé, mejor no sé. Selecciono todo, pongo los bordes, centrado y negrita. Esto no va con negrita, quito la negrita. Coloco la pregunta aquí o aquí. La pregunta es, ¿te gustaría participar en nuevas actividades si estuvieran disponibles en el municipio? Aquí doy al Enter. Y Enter normalmente. Selecciono las dos celdas, le doy combinar, coloco el borde y veo a ver en la tercera columna de las preguntas, dice que todos contestaron sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas contestaron sí, 0 contestaron no y 0 contestaron no sé. Aquí fueron 6 en total. Coloco el borde y el centrado. Guardo. Y me voy a la última pregunta que dice, si respondiste sí, ¿cuál actividad te gustaría practicar? Entonces aquí. Al Enter, pregunta, y aquí voy con el signo de pregunta y doy Enter y termino. Aquí coloco todas las actividades que me respondieron. En este caso, una estudiante solo colocó ballet. Creo que se escribe así. Si escribieron, si hay otra actividad, la ponen aquí, después aquí, llenan todo esto de actividades que no están en la lista. Y si no le caben, las llena aquí y llena todo esto aquí y así va llenando todo. Entonces cogemos esta pregunta, le damos bordes y a esta le damos bordes y ya terminé. Ahora vamos a hacer una gráfica. Vamos a ver gráficamente cómo se ve la recolección de los resultados. Bueno, ¿cómo vamos a graficar? Voy a seleccionar aquí con la cruz blanca desde aquí hasta aquí sin el total. Me voy al menú insertar y voy a coger una gráfica que es esta primerita de aquí. Abro la lista de gráfica de barras en columnas y le doy clic aquí. Aquí me quedó la gráfica. Con esta crucecita arrastro la gráfica y la pongo aquí. Como tengo la gráfica seleccionada, miren que el menú cambia arriba. Mire, aquí me salí, se quitó el menú. Le doy clic aquí, a la gráfica aquí por fuera y se me abre un menú diferente. ¿Qué es el menú de gráficos? Bueno, aquí ya no se me está abriendo. Entonces me voy a diseño de gráfico porque se me había desactivado este menú de diseño de gráfico y aquí en esta lista busco uno que me guste. Bueno, ¿cómo vamos a cambiar el título?
Miren el título aquí. Entonces le doy clic aquí en la primera pregunta y en esta barra de fórmulas le doy control C. Arrastro, le doy control C y aquí hago lo mismo. Cuando el cursor se coloca como una I latina, miren, mayúscula, arrastro y coloco control V. Y esta es la primera gráfica. Si yo quiero, le doy un clic a la gráfica y en insertar gráfica la cambio por una de estas. Y luego tengo que hacer una variación bueno, vamos a cambiarla por una de estas, así sí se ve mejor. Que no sea en 3D, esta de aquí. Y aquí me da, esto lo borro, vamos a ponerla nuevamente en barras que se ve como la deben hacer en el cuaderno. Entonces esta primera gráfica me la van a dibujar en el cuaderno y esa es la actividad de hoy. Ahora vamos con la segunda gráfica. Selecciono desde aquí hasta aquí sin coger este total. Me voy a insertar, cojo el gráfico de barras, cojo la primera, la bajo aquí y me voy aquí a este comando y escojo esta otra. Aquí dice 3 o más veces menos personas, 2 veces más personas. Hago lo mismo con el título de la segunda. O sea, aquí le doy doble clic porque aquí no me da. Le doy doble clic aquí, selecciono toda la pregunta. Si no es capaz, entonces la debe escribir nuevamente. Control C, me voy aquí, coloco el mouse como si fuera una I latina, arrastro y pego. Ahí quedó graficado. Ahora me voy para la tercera pregunta. Esta es la tercera pregunta. ¿Te gustaría participar en otras actividades? Bueno, y me voy para la segunda gráfica, que es esta. Esta gráfica. Ah, no, ya. Esa es la segunda, ahora la tercera. Esta sería la tercera. Hago lo mismo, selecciono, insertar, gráfico de columnas. Vengo y arrastro la gráfica aquí abajo. Ojo, tienen que arrastrarla de este bordo, control Z si les daña algo, y la arrastran de aquí de abajo, del filete de abajo. Muevo el mouse con la rueda de scroll y ahí me da sí, 6 personas, 0, ninguna y no soy ninguna. Aquí coloco el mismo diseño que me gusta a mí y me voy por el título de la pregunta, que es esta. Le doy doble clic aquí, arrastro, control C, vengo aquí, doy un clic, arrastro y control V. Estas tres gráficas me las van a hacer en el cuaderno. Y este archivo lo van a guardar, aquí archivo guardar. Este es el trabajo de la encuesta que hicimos.